En este vídeo vamos a tratar el proceso de elaboración de las cuentas anuales consolidadas. El proceso de elaboración de las cuentas anuales es el siguiente. Primero se obtienen las cuentas anuales individuales de las sociedades que forman el grupo. El segundo paso es homogeneizar, como regula la norma, las NOFCAC, según proceda. Hay homogenizaciones temporales, de valoración, etc., que veremos más adelante. Luego habría que seguir con el proceso de agregación. Una vez agregadas las partidas, procederíamos con las eliminaciones correspondientes. Esta es la clave de toda consolidación, es la parte más importante. Y finalmente ya tendríamos las cuentas anuales consolidadas. Los distintos métodos de consolidación son los siguientes. Primero está el método de integración global, que viene recogido en el artículo 15 de las NOFCAC. Consiste en la incorporación al balance pérdidas y ganancias, estado de cambios y F de la sociedad obligada a consolidar, de todos los activos, pasivos, ingresos, gastos, flujos de efectivo y demás partidas de las cuentas anuales de las sociedades del grupo, una vez realizadas las homogenizaciones previas y eliminaciones pertinentes. La finalidad es ofrecer la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los estados de las sociedades del grupo, considerando el conjunto de dichas sociedades como una sola entidad que informa. El grupo debe calificar, reconocer, valorar y clasificar las transacciones en el marco de estas normas de conformidad con la sustancia económica de las mismas, y considerando que el grupo actúa como un sujeto consolidable único, con independencia de la forma jurídica y del tratamiento contable que hayan recibido dichas transacciones en las cuentas individuales. Este método se aplicará a las sociedades que compongan el grupo, es decir, la dominante y sus dependientes. El segundo método es el método de integración proporcional. Está regulado en el artículo 50 de las NOFCAC. Consiste en la incorporación a las cuentas anuales consolidadas de la porción de activos, pasivos, gastos, ingresos, flujos de efectivo y demás partidas de las cuentas anuales de las sociedades multigrupo correspondientes al porcentaje que de su patrimonio neto posean las sociedades del grupo, una vez realizadas las homogenizaciones previas y eliminaciones correspondientes. Este método se podrá aplicar a las sociedades multigrupo. En caso de no aplicarse este método, estas sociedades multigrupo se incluirán en las cuentas anuales consolidadas aplicando el método de puesta en equivalencia. La opción de aplicar este método se ejercerá de manera uniforme respecto a todas las sociedades multigrupo. O todas las multigrupo las incluimos o no incluimos ninguna. Finalmente tenemos el método de puesta en equivalencia, que está regulado en el artículo 52 de las NOFCAC. Establece que la inversión en una sociedad se registrará inicialmente al coste, de acuerdo con lo dispuesto en las NOFCAC, y se incrementará o disminuirá posteriormente para reconocer el porcentaje que corresponde al inversor en la variación del patrimonio neto producido en la entidad participada, después de la fecha de adquisición, una vez ajustado de acuerdo con lo previsto en las NOFCAC. Este procedimiento se aplicará a las sociedades asociadas y a las multigrupo cuando no se les aplique el método de integración proporcional. Resumiendo los tres métodos, en los tres existe la fase de homogenización y en cuanto a la integración, en la integración global es el 100%. En el proporcional, el porcentaje de participación en el capital social y en el de puesta en equivalencia no hay agregación. ¿Existen socios externos? Pues en integración global sí, en integración proporcional no y en el método de puesta en equivalencia tampoco. ¿Existe diferencia de consolidación? Pues en el método de integración global y proporcional sí, y en el de puesta en equivalencia no, pero con asterisco. Esto quiere decir que no aparece en un epígrafe separado, pero sí que hay que calcularlo y si existe hay que amortizarlo.